Muy buenos días para todos y todas. Es un placer estar aquí en este cuarto día, digamos, oficial de presentaciones y trabajos que está haciendo la UPTC de su obra publicada durante el año 23, 23 y 2024. En la mañana de hoy tenemos la presentación de 3 libros que son fruto del trabajo de 2 grupos de investigación, el grupo Gibson y el grupo Hay un tiempo de la infancia, grupos que se han venido dedicando a la investigación formativa. Por eso en su línea de autores se presentan semilleros, jóvenes investigadores, profesores que acompañan la escritura y la investigación. Tenemos a la profesora Paola Lara. Ella nos va a presentar el primer libro, que es el libro Lectura y Escritura en la Escuela, una experiencia que se hizo con profesores de escuela rural y un trabajo muy interesante que combina la pesquisa que hacen los semilleros, jóvenes investigadores, y también todo el trabajo de análisis documental. Entonces, bienvenida profesora Paola, gusto tenerte aquí para la presentación de este libro, y esperamos que todos los que vean, los que están presentes, pues sepan de qué se trata la investigación y que nos cuentes un poco del desarrollo tanto del proyecto como de la publicación, que es el producto de este proyecto. Muy buenos días para todos, para todas quienes nos siguen por las redes y quienes van a estar documentando este video. Compartimos esta entrega del libro. Es un libro fruto de investigación, fruto de un proyecto que también se titula Lectura y Escritura en Perspectiva de Filosofía de Infancia, el cual se trazó como unas líneas de intereses en el año 2020, 2021, 2022, y allí compartimos diferentes investigadores, profesores de instituciones de la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe del municipio de Toca en Boyacá, y adicional a ello un grupo de semilleros, de jóvenes investigadores que estuvieron acá acompañando nuestros trazos y nuestra escritura en este libro. Lo primero que quiero preguntarte es que nos cuentes un poco el objeto de la investigación y también el diseño metodológico para que este libro pueda ser considerado un libro de investigación. Bueno, antes de eso sí quiero realizar un homenaje que, fruto de este proyecto y en el momento de la edición del proceso con editorial, tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Emilia Ferreira. Y Emilia Ferreira la traigo aquí porque es uno de los referentes conceptuales que nos suman a muchos investigadores en pensarnos la lectura y la escritura en los primeros años de edad. Por eso voy a compartir una dedicatoria: tus grafías, el sentido que nos heredas, los ofrecimientos a la escuela y sobre todo a la experiencia de leerla, de escribirla para encontrar nuestras vidas y las de los niños. Es un incansable resonar de las promesas que queremos cumplir en tu nombre. Cada línea escrita por ti ha merecido nuestro pensamiento, ha sorprendido nuestra ingenua mirada a la imponente presencia de tu claro discurso, y te abrazamos con una inmensa esperanza. Nos refugiamos en cada rincón mágico que tus palabras han creado para que nosotros vivamos la lectura y la escritura. Pronunciamos tu nombre, Emilia Ferreiro, en cada intención que expresamos cuando leemos y escribimos. La profesora Sonia, que es coautora, Sonia Lucía Romero, escribe estas palabras y por eso pues, quisiera también iniciar por allí. En cuanto al proceso teórico, el libro se presenta en 4 capítulos. Consideramos 3 líneas de investigación inicialmente. Una que fueron los discursos alrededor de las nociones, de las apropiaciones de la lectura y la escritura que tienen maestros y estudiantes alrededor de su oficio y de las realidades educativas que atraviesan uno de los propósitos fundamentales, como es la lectura y la escritura, tanto en su enseñanza como aprendizaje. Un segundo capítulo que relaciona las prácticas, las acciones, las actividades, lo que se enmarca en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y tenemos una tercera categoría que se enmarca en los materiales y los recursos alrededor de cómo se enseña a leer y escribir. Continuamos ya con una manera de propuesta, es el 4º capítulo, donde presenta desde donde nosotros observamos este fenómeno que es la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de la perspectiva filosófica de la infancia, que es algo que acompaña nuestro interés investigativo y también nuestra formación con los grupos de investigación. Ok, profesora Paola, quisiera que nos contara un poco cómo fue ese proceso escritural para llegar a la obra que nos comparten el día de hoy.
Bueno, como mencionaba, hace parte de un proyecto de investigación, entonces desde un inicio siempre consolidamos la idea de escribir a propósito de la escritura. Así que nos organizamos inicialmente con un trabajo ya de campo con 17 profesores de la institución educativa que hicieron parte de nuestros procesos, que estuvieron allí indagando, que estuvieron comentando de cómo se trabaja la lectura y la escritura. Posteriormente hicimos un proceso de categorización, de análisis, unos fundamentales referentes teóricos que aquí también nos enmarcamos, Elvira Ferreiro, también el profesor Diego Pineda, Jorge La Rosa, Carlos Esquía, como unos ejes centrales del pensamiento y de la perspectiva que tomamos en consideración a la lectura y la escritura. Ahora que nos habla de las personas a las que tuvieron ustedes para hacer esa columna vertebral de su obra, ¿cómo fue ese proceso de recopilación de la información? ¿A qué referentes acudieron para que les diera ese norte de que nos comparte? Bueno, eso también es parte de la experiencia y de los procesos que hemos desarrollado anteriormente. Así que parte de este libro es también una sistematización a manera metodológica, como hemos investigado a manera de las realidades sociales, de los fenómenos que eso implica pensarnos realidad educativa. Así que fue más como una compilación, de manera que sí tuvo un enfoque ya pensado con comunidad, un trabajo de comunidad de profesores, 17 profesores, como mencionaba, hicieron parte de esta investigación y pues los consideramos también como protagonistas y participantes de la misma. Una duda que me surge es ustedes de qué manera, es un libro que está escrito para docentes, para estudiantes, para escritores, para investigadores, pero quisiera preguntarle, profesora, ustedes de qué manera han pensado llevar ese libro a la realidad. Bueno, aquí en el cuarto capítulo y cada abordaje que cierra en los capítulos, el 1, el 2 y el 3, tienen una posibilidad de perspectiva o de proyección. Así que queda también a la manera que el lector se encuentra con estas posibilidades y proyecciones que permiten también atravesar su realidad. Es muy difícil decir que esta es la manera general, la fórmula ideal, porque pues eso depende mucho del contexto. Entonces, los cierres de los capítulos permiten esa posibilidad para que el lector maestro, porque lo consideramos maestro, maestra, personas que nos interesa y que estamos pensando en la lectura y la escritura, pues tengan en sus manos un producto de investigación que habla sobre una realidad social colombiana en nuestro propio contexto, pero que también allí permite tener unas posibilidades para pensar otras formas de trabajar la lectura y la escritura. Gracias, profesora Paula. No sé si tenemos alguna pregunta de la gente que nos acompaña. No. Bueno, tenemos que perder el miedo para poder consultar a los autores que nos comparten hoy sus libros. Profesora Paula, quisiera preguntarle también, ¿ustedes qué expectativa tienen con esta obra? ¿Cuál es el objeto de compartir este libro el día de hoy? Bueno, inicialmente la intención del proyecto es escuchar todo lo que se hace en la escuela alrededor de la lectura y la escritura. En ocasiones nosotros no escuchamos lo que los maestros y maestras realizan, así que para nosotros nos parece fundamental generar esos espacios de escucha y de diálogo. Así que pues principalmente fue pensada con esa intención, posteriormente ya analizar cómo nos estamos movilizando a partir de la lectura y la escritura, y pues el libro queda también con una opción para que interesados en lectura y escritura lo apropien, lo acerquen a sus manos, y asimismo profesores, facultades de educación, procesos de formación de profesores que nos involucran y que parte desde la educación inicial y la educación básica primaria, pues uno de los propósitos es enseñar a leer y escribir. Por eso creemos que también es un impacto muy cercano que tenemos. Eso es realmente lo importante de la obra que nos comparten, ¿no? Que llegue a la comunidad a la que va destinada, que sea utilizado por los maestros que están en proceso de formación y por los niños, que son los principales benefactores de esta obra que les entrega. Profesora Paola, ya para finalizar la presentación de su obra, quisiera que usted misma, de su propia voz, invite a la gente a leer su libro, a consultarlos. Bueno, pues esta obra, fruto de un proyecto de investigación, recoge experiencias por la pregunta que siempre va a tener un lugar en nuestra mente, y precisamente en estos escenarios de la Feria del Libro nos implica a pensarnos la escritura y la lectura. Por eso una de las preguntas que seguramente van a afectar y van a
invitar a la población tiene que ver es para qué enseñamos a leer y escribir, para qué leemos, pero también para qué estamos escribiendo nosotros. Ok, muchas gracias, profesora Paula. Así No es, se nos así vaya es. por si sale alguna pregunta del público que nos acompaña el día de hoy. Ahora queremos compartir con ustedes el libro titulado El tiempo de la emancipación, maestros, escuela e igualdad. Buenos días para todos. Saludos. En este caso, los autores del capítulo y del libro propio están acá para escuchar sus voces. Entonces, nosotros en voto mientras acomodamos y ya empezamos. Empieza porque solo quedan 10 Profesora Daisy, sí, lo que pasa es que el tiempo es súper medido acá, entonces quisiéramos iniciar. Que nos comparta de forma muy breve, Claro. ¿qué contenido tiene el libro? Listo. El libro de investigación, El tiempo de la emancipación, maestros, escuela e igualdad, es un libro que está en la línea de investigación de filosofía de la educación y enseñanza de la filosofía y explora la potencia de los conceptos teórico-metodológicos de lo que es desacuerdo, emancipación e igualdad, desde Jacques Rancière, que es un filósofo francés de la educación. Así está dividido sobre todo en 6 capítulos que abarca la experiencia de maestros emancipadores, prácticas emancipadoras y una intersección entre lo que es estética, política y educación, lo que está tratando así. Y aquí hay algunas exploraciones como esos retratos, digamos que crónicas que tienen los maestros y las experiencias de la educación. Pues podemos iniciar, por ejemplo, con el capítulo que escribe la profe Daniela, la profe Marcela y la profe Paola Maris, junto con Alicia Valderrama. Buenos días, muchas gracias. Bueno, el capítulo lo que hace es recoger un poco la categoría de desacuerdo en el plano metodológico, por lo tanto nos propusimos desacordar con Rancière en tanto la emancipación y tomamos el ejemplo de un maestro fuera de la escuela que es un profesor que trabaja con niños con autismo y revisar cómo serían esas categorías de Rancière a propósito del autismo, a propósito de la emancipación y cómo fuera de la escuela se llevan esos procesos. Básicamente eso es lo que recoge nuestro capítulo. Bien, muy buenos días a todos, muchas gracias. El capítulo que nosotros escribimos, bueno, fuimos 4 personas, ellos la profesora Daisy, Karen Cárdenas, Jenny Moreno y yo. Nuestro capítulo está titulado Desacuerdo, Igualdad y Democracia, diálogos entre la obra de Rancière y la Comisión de la Verdad. Nosotros quisimos explorar la relación que hay entre el informe final de la Comisión de la Verdad, que salió en el 2022, y el pensamiento de Jacques Rancière. Allí encontramos pues unas relaciones muy interesantes. Rancière, como sabemos, pues, es un filósofo político, es un filósofo que reflexiona sobre asuntos políticos. Dentro del libro hemos elegido, bueno, la mayoría de los capítulos han tomado estas reflexiones políticas para relacionarlas con la educación. Nosotros también hicimos ese ejercicio al final, pero en un primer momento quisimos relacionar estas ideas de democracia que aparecen en la Comisión de la Verdad al informe, específicamente en cuatro textos del informe de la Comisión. Pues como es un informe tan grande, decidimos tomar 4 textos específicos que son Cuando los pájaros no cantaban, No matarás, No es un mal menor y fue el otro que solo cantaban No es un mal menor. No recuerdo el otro en este momento, y los elegimos precisamente porque son 4 documentos del informe final que reflexionan sobre la democracia y vimos que allí podíamos encontrar algunas discusiones interesantes. También relacionamos alguna idea muy importante que toma Estanislao Zuleta para pensar sobre la democracia frágil, y todo esto lo pensamos y lo desembocamos en las reflexiones sobre la educación y sobre la enseñanza. Buenos días, mi nombre es Alirio. El capítulo que nosotros trabajamos fue sobre el maestro intelectual.
casualmente el profesor Alfonso Tamayo, a quien le hemos querido rendir un pequeño homenaje por el trabajo que ha realizado frente a la pedagogía y la educación en Colombia, descubriendo en él con un trabajo, una categoría especial sobre lo que es el maestro, ese actuar de maestro luchador que manifiesta lo que es la rebeldía frente a la educación actual. Es un crítico de la pedagogía en Colombia, al cual nosotros valoramos muchísimo, y ha realizado unos aportes importantes para lo que es la educación en Colombia. Este maestro nos presenta por medio de una entrevista que se le realizó algunas relaciones con los textos de Jean Rancière, lo que es El maestro ignorante, y el texto de La noche del proletariado, en los cuales nos muestra una importante relación frente a lo que son los conceptos de la igualdad y lo que es la voluntad. Categorías importantes que debe tener todo maestro y que nos permiten a nosotros explorar la riqueza y el reconocimiento del quehacer docente en el aula de las instituciones, mediante la crítica que él genera y el movimiento, la participación que ha desarrollado en los movimientos estudiantiles, la influencia que ha tenido en el movimiento pedagógico, como maestro, lector, escritor, crítico de lo que es en este momento la educación en Colombia. Le hemos querido hacer un pequeño homenaje a él. De esta manera nosotros cerramos el capítulo desarrollando una pequeña reflexión frente a lo que es el quehacer del maestro en las instituciones y la importancia que debe tener en la educación pública, el papel protagónico del maestro en la educación pública. Vale, profesores, muchas gracias. Yo creo que esto se convierte en un abrebocas para la gente que nos acompaña el día de hoy, que está interesada en la obra que nos comparte. Profesora Daisy, quisiera que nos dijera un poco más acerca de la obra, ya con más tranquilidad, porque veníamos prácticamente corriendo, entonces podemos continuar un ratito más. Listo. Ya como nos mostraban los autores, compañeros y profesores, estas experiencias son una invitación para pensar los aportes y posibilidades que tiene este libro acerca de las realidades educativas y cómo intervienen estas tanto en la escuela como en la universidad. Entonces, este libro aborda 6 capítulos, 4 son de experiencias entre lo teórico y lo práctico y 2 totalmente teóricos, como es el capítulo de la Comisión de la Verdad y como es el capítulo sobre estética, educación y Rancière. Entonces, cada uno de los profesores está en sus intervenciones, está en sus experiencias, y la idea es hacer la invitación a pensar qué es un maestro, ¿no? Rancière nos invita a pensar la idea de un maestro anónimo, de un maestro ignorante, pero cómo a partir de estas experiencias creamos prácticas pedagógicas de emancipación, y nos permite pensar también otras maneras de entender lo que es la democracia y lo que hemos concebido también como educación tradicional. Básicamente eso sería, es un libro que aborda autores como el profesor Alfonso Tamayo, como el profesor Pedro Suárez, como profesores de la Red de Filosofía de Infancia, diálogos de la Comisión de la Verdad, pero también experiencias estéticas que nos llevan a reflexionar acerca de ello. Es una invitación. Gracias, profesora Daisy. La misma pregunta que le formulaba a la profesora Paula. ¿Ustedes cómo piensan o de qué manera han considerado que esta obra llegue a la comunidad interesada en leerlos? Esta obra la hemos pensado, hemos debido desde un proyecto de investigación, y su intención es que tenga un impacto en la realidad educativa, que los profesores, que los estudiantes, maestros e incluso también aquellas personas que se acercan al interés de la educación puedan observar a través de estos testimonios prácticas educativas, formas de entender la realidad, formas de emanciparse, formas de entender la igualdad como una condición de posibilidad y no como un resultado que se llega, sino lo que nos permite empezar a entender la educación desde otra manera. ¿Considera que es importante investigar? Claro que sí. La investigación, desde la formación que tenemos, también desde el grupo de investigación, nos ha permitido pensar desde un modo y nos lleva a observar otras experiencias y maneras de ver el mundo. Profesora Lillo, usted que mencionaba que trabajaron con el profesor Alfonso Tamayo, ¿por qué lo tomaron a él como referente? Yo sé que es un docente que ha luchado por la educación, que ha sido siempre comprometido con formar personas y maestros de excelencia. ¿Por qué lo consideraron a él para hacer este capítulo?
Bueno, nosotros consideramos el profesor Alfonso Tamayo un maestro intelectual del cual le ha aportado muchísimo a lo que es la pedagogía en Colombia. Sí, ha sido desde el momento en que él decidió ser filósofo, porque en el texto lo mostramos, un luchador inalcanzable por mejorar las condiciones de los maestros, por hacer ese reconocimiento a la profesión docente, a la importancia del maestro en las instituciones, y también esa relación que hay entre la filosofía y la pedagogía. Y él nos dice ahí claramente, nos muestra de qué manera el maestro se convierte como en pedagogo y también en filósofo, porque nos invita a la reflexión del actuar del docente en la institución, en el maestro, en la lucha por la comunidad, por las regiones, en la lucha por la universidad también. Entonces nos hace una invitación muy grande y es un modelo, un ejemplo a seguir para nosotros que estamos en este mundo actual de la educación. Se considera como un intelectual, claro, porque nos muestra nuevamente, hago énfasis en lo que es el quehacer del docente, aquel lector de su entorno que hace la reflexión de su propio quehacer docente, y eso es lo que nosotros resaltamos en ese capítulo. Gracias, profesor. Profesores, no sé si quieran agregar algo para finalizar. Vale, muchísimas gracias. Entonces, damos paso a la siguiente obra, titulada Infancia, Arte y Pensamiento. 3 hilos para un telar encantado. Muchas gracias, profesores. Espero que nos lean mucho y nos siguen, que es lo más importante. Muchas gracias. Muy buenos días. Darles la bienvenida a los colegas de los PTC. Hoy es un momento muy especial para nosotros. Después de un esfuerzo armónico musical, se ha logrado una obra que esperamos contribuya con la dificultad de estos tiempos. De inicio quería dar la posibilidad de una conversación. Por el tiempo apretado vamos a tener plan B. Ser breves sin la intensidad del texto. Un saludo también a María Teresa, que no nos puede acompañar hoy. Con ella coordinamos el texto. Mi nombre es Joselina Costa. A Oscar Pulido también, que estuvo en todo este esfuerzo, agradecer la confianza, y a los autores, bienvenidos. Voy a iniciar con algo muy breve, y es la idea del subtítulo del libro: Infancia, Arte y Pensamiento, 3 hilos para un telar encantado. La metáfora tiene que ver mucho con lo que Capra señala la vida como un telar encantado, o si se prefiere, algún cantante nos señala que si arrancamos una flor se mueve una estrella. Eso es para establecer vínculos entre la infancia, el arte y el pensamiento. No siempre son vínculos colaborativos, a veces son de tensión provocativa, otras veces de olvido o abandono, pero siempre se dan vínculos entre esos dos saberes que, aunque distintos, se encuentran y producen una amistad duradera para producir el mundo y sus conocimientos. Entonces, lo que sigue es compartir un breve fragmento del texto desde el prefacto, y luego permitir que nosotros los autores conversemos alrededor de algunos elementos que quieran señalar en cada capítulo. Las experiencias artísticas presentadas en este libro esconden una pretensión provocadora y alquímica de la educación, insinúan transformaciones posibles entre las obras logradas, y eso tiene que ver con la insinuación de los lectores, creadores, sutiles tal vez, a veces decididas, entre esos juegos ingeniosos que se presentan entre la filosofía y la infancia. Son ensayos enriquecidos por campos de experiencia literaria, escénica, plástica, cinematográfica y artesanal inventiva. Estas experiencias visitan el taller encantado de los artesanos para advertir que la materia prima de las elaboraciones es una extensión del corazón y de la mente de los creadores. En suma, son muestras estas expresiones de una corporalidad implicada, sensible e imaginativa, que, desplegada en ese lugar sagrado del taller, le permite a los artistas y a las artistas descubrir que un ángel solo está en la mirada de quien lo descubre. Eso para señalar que hay que embellecer la mirada, por lo tanto, y como consecuencia de ello, está la tarea también de embellecer la escuela, la vida y el pensamiento. Vamos a dar entonces paso a los autores en el orden que prefieren. Muy buenos días, mi nombre es Rafael David Ulloa Ramírez.
En este caso pues vengo a presentar el capítulo que realizamos en conjunto con otros autores y con la asesoría del profe Oscar Pulido. Este se denomina Perspectivas cinematográficas en educación, creación artística y filosofía. En un inicio pues nos pensábamos la idea de traer la idea del cine que nos problematice como una opción que nos lleva a considerar qué es una experiencia artística, ¿no? Y qué es lo que hace posible que el cine potencie a convertirse en una experiencia artística. En ese sentido se llegó a la idea de escoger diferentes películas que hablaran sobre la historia del cine como tal. En este caso pues se tuvo en cuenta películas como Hugo, Cinema Paradiso y Babylon, entre otras que exploran diversos significados y concepciones que refieren, digamos, a la creación, tributo y referencia al cine. En este sentido, pues para llevar a cabo, digamos, la creación de este capítulo del libro se tuvieron en cuenta se tuvo en cuenta la comunidad uptcista en la que ellos participaron en los diferentes cineclubs. Pues la idea era crear un cineclub en el que participaran diferentes personas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para dialogar sobre por qué es importante pensar en la educación y por qué es importante el cine dentro de la educación y cómo esto potencia la perspectiva de filosofía e infancia. Asimismo, pues allí pudimos encontrar diferentes categorías como el cine y el tiempo, en donde exploramos, digamos, la historia del cine y también la historia de nosotros mismos, porque el cine refiere el pasado, el presente y el futuro de lo que somos y de nuestra existencia. También tenemos el cine como el cine y la emoción, y cómo eso nos lleva a partir de lo que sentimos con el otro, a partir de lo que vemos en una película nos genera, digamos, preguntarnos y cuestionarnos, para así llegar a una categoría que es el tema de la perspectiva de filosofía e infancia, porque aquí al generar ese encuentro entre cine y filosofía e infancia como un encuentro y un desencuentro, genera la posibilidad de contribuir a preguntas y a problemas que posibilitan la construcción de nosotros como sujetos sobre la existencia de que nos rodea. En ese sentido, pensamos lo que tenía que ver mucho en el tema de la infancia. Aquí la infancia no es de una edad cronológica, sino ya desde el tiempo avión. ¿Qué quiere decir eso? No nos referíamos, digamos, a una edad en específico, sino que ya más tenía que ver con como una experiencia de pensamiento, de plantearnos de un devenir, en el que allí convocaba a diferentes personas, diferentes roles, diferentes identidades para plantearnos y preguntarnos sobre los conceptos que realmente podemos encontrar, digamos, en una obra cinematográfica, y cómo desde allí podemos, digamos, crear y conceptualizar y filosofar referente, pues, a nuestra existencia. Así pues finalizamos con la posibilidad de concebir el cineclub como una oportunidad para pensarnos nuestro mundo y cómo eso potencia la perspectiva de filosofía de infancia. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todas y todos. En esta oportunidad tuvimos la experiencia, pues, de poder pensarnos el arte en esta perspectiva que es muy importante para nosotros. Este capítulo habla de arte, creación, pensamiento creativo como activadores de la experiencia sensible en perspectiva de filosofía de infancia. Es un capítulo que realizamos con la maestra Paola Lara y quien está presentando esta primera parte, Joana Albarracín. Nosotros quisimos problematizar especialmente estas relaciones en un primer momento, cómo el arte aporta esta dimensión de infancia a este modo, digamos, de existencia, pero también cómo este lugar nos permite activar. Esta es una palabra que se vuelve muy importante a lo largo del capítulo. Nos interesa mirar el arte como una activación de diferentes planos, principalmente el conocimiento sensible. También problematizamos la creación como un otro modo de la investigación que no es necesariamente la científica, aunque se generan vínculos, ¿no? Desde muchos otros ámbitos de conocimiento. Defendemos, pues, la creación como un modo de abordar la investigación y, pues, de generar desde la infancia, desde la perspectiva de la filosofía de infancia,
un lugar para activar muchas experiencias y escenarios como acontecimientos. Nosotros tenemos alrededor de 5 partes en el capítulo. Voy a nombrar principalmente 3 que para dejarles un poco a la expectativa lo demás. En un primer momento hablaría yo de los estudios que se hicieron en relación al arte, la educación de infancia. ¿Quiénes han hablado de ese tema? ¿Qué aportes han hecho al respecto? ¿Y cómo podemos conectar en un diálogo con estas personas? En un segundo momento, la creación como una posibilidad metodológica de la perspectiva de filosofía de infancia, donde rescatamos principalmente este elemento que es el pensar desde la creación. ¿Cómo se genera a partir de esto un tipo de pensamiento que nos lleva a otras posibilidades que se pueden materializar o pueden ser, digamos, también inmateriales? Y la experiencia en tanto activación de un conocimiento que, digamos, sería otro de los elementos principales. Recordemos el tiempo cronológico. Bueno, muy buenos días para todos y todas. En este caso, pues para continuar como parte de la escritura de los capítulos de este texto, yo trabajé el taller del artesano, reflexiones del hacer, el arte de hacer oficios. Un tema muy cercano a mí, muy cercano a mi naturaleza como artista y pues como heredera de la artesanía también. El capítulo pues tiene un diálogo que inicio con mi madre desde la postura de artesana, de postura de maestra, de mi maestra, mi primera maestra, y cómo esas primeras partes, esas primeras enseñanzas que ella da para mí y desde su oficio que es la cerámica, empiezan a conectar una serie de elementos que no solamente se basan en usted aprende a hacer esto y la vasija se hace así, sino a conectarnos con el tema del hacer, el tema de las sensaciones, del respeto que se debe tener con la materialidad en sí, y a través de ese diálogo, de esa reflexión, pues llegar como a definir ciertos puntos claves como es el tema del oficio, de qué significa el oficio para nosotros los artesanos, el saber, tanto la idea, cómo existe, cómo se transmite, cómo se siente, el tema del artesano y de qué significa hoy en día o qué significa para nosotros en nuestro contexto cultural la figura del artesano en todas, bueno, en las formas que se pudieron lograr, porque hay muchas maneras de definirlo, y el maestro y el aprendiz, que también, digamos, centro como esa línea y esa reflexión a la cual llamo a Selig, llamo a John Dewey para dialogar en torno a esa visión del saber, del aprender y de la experiencia. Sobre todo el tema de cómo nosotros vamos dialogando con nuestras materialidades, con la arcilla, vamos dialogando con la madera, vamos dialogando con los elementos que se nos vienen a las manos y que tenemos la posibilidad de converger y así poder generar reflexiones que pauten y que se conviertan pues en presentes también para pensar sobre esta es otra manera de reflexionar, otra manera de llegar a un lugar, de llegar a unas personas que no solamente se convierten en un tema del producto terminado, sino en una historia y en todo un camino que se transita para llegar a ese producto que generalmente tiene mucha alma. Buenos días, muchísimas gracias por estar acá y asistir. Yo, más que hacer una presentación del contenido del capítulo que aborda la temática del teatro, quisiera un poco compartir por qué se escribe este libro, este capítulo, y por qué quizá nos unimos desde un espacio más vital a pensarnos estas categorías. Entonces, pues inicialmente pues el grupo de investigación ha pensado un poco y siempre se ha preguntado pues ¿para qué la filosofía? ¿Para qué la infancia? ¿Para qué la relación filosofía-infancia? Entonces, en esta mirada decíamos cómo la infancia
y la filosofía y los conceptos que hemos abordado en el grupo de investigación pueden contribuir pues a la escuela, al maestro y a nosotros como profesores de la universidad y a la misma, digamos, academia. Entonces, en esa mirada ubicábamos un poco cómo la filosofía como un aspecto vital también se puede convertir en una manera de estar cercana y pensarse el cine, el teatro y pensarse especialmente lo político, lo estético, lo ético para reflexionar sobre la escuela. Entonces, en esa mirada ubicábamos unos espacios y es en todo el capítulo hacernos preguntas, sistematizar y preguntarnos cómo el grupo, a partir de los campamentos, de las experiencias, de los encuentros, han estado cercanos con el teatro, la literatura. Entonces estaba ubicado siempre lo sensible. En ese lugar de lo sensible esperamos que este texto sea una herramienta para que el maestro siga reflexionando sobre cuál es el lugar del teatro en la escuela, cuál es el lugar de la literatura, si realmente el maestro está ocupado por estos lugares mercantiles de las ciencias exactas o mal llamadas exactas y ha dejado un poco la existencia, ¿sí?, del mismo maestro y nuestra. Entonces creo que, digamos que ha sido nuestra preocupación. Quiero resaltar otro asunto de este texto y es que partiendo del derecho de la igualdad, ubicamos nosotros que en estos escritos participaron estudiantes, semilleros, profesores de la universidad, profesores de colegio. Entonces creo que aquí somos un poco coherentes con lo que hemos hecho dentro del grupo, no solo en lo teórico, sino en la práctica y en las formas de proceder. Gracias. Bueno, profesores, yo creo que hemos cumplido con el objetivo que era presentarles las obras que tenemos para compartirles el día de hoy. Yo sé que ha sido un poco de afán, corriendo, pero la idea también es esa, dejarlos con la inquietud de acercarse a los stands que tenemos de la UPTC en esta oportunidad, que son dos. Ustedes ya saben cuáles son. En el pabellón 3 están 145 nivel 2 y en el pabellón 8 nivel 1 están 101. De la misma manera queremos aprovechar que están todos ustedes aquí reunidos para invitarlos a los próximos eventos que se desarrollarán el día de hoy. Presentación de libros y revistas del Doctorado de Ciencias de la Educación en la sala María Mercedes Carranza a la 1 de la tarde. Conferencia de nuestro invitado especial en el Gran Salón F, el doctor Walter Oman Cohen, a la 1 de la tarde. Y la presentación de revistas en el taller Estrés, en este mismo espacio, a la 1 de la tarde. Profesores, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Les deseamos muchos éxitos, que sean muy leídos y que vuelvan a contar con la editorial UPTC para publicar sus obras. Un aplauso para todos. Muchísimas gracias.